Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:16 de este lunes 4 de marzo. Les decía que estábamos viviendo estos días como un verano adelantado, un pequeño regalo en medio del invierno que nos hace recordar esa época que seguro que a ustedes, igual que a mí, les hace pues volar a la infancia, a esos momentos, a esas sensaciones, olores, texturas. Bueno, pues a esos pequeños momentos, a esas miniaturas que construyen la calidez de un verano mediterráneo. Nos traslada David Jiménez mediante la sencillez de la poesía japonesa. Sí, ahora le explicamos todo. De estos 64 tankas para una tarde de verano. David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas claro, gracias. Porque así la gente debe decir verano, Japón, ilustraciones. Tú has querido mezclar un poco todas tus pasiones, sí, y llevarlas a esta publicación, a 64 tankas, ¿no? Vamos a explicar primero, que muchos estarán preguntando, ¿qué son los tankas? Pues los tankas son una forma de componer poemas, un tipo de poema japonés que está construido con 5 versos. 5 versos de arte menor con 5, 7 y 7 sílabas cada uno. Y bueno, pues como todos los poemas japoneses pues tratan un poco de capturar la esencia de las cosas, ¿no? Creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Que en los tiempos que corren, eso de echar el freno y pararte a ver la belleza en cosas que son muy cotidianas, pues de eso habla, ¿no? Japón tiene una expresión que es mono no aware, que es pues eso, capturar un poco la esencia de lo efímero de las cosas, y un poco la idea de escribir tankas pues consistía en eso, ¿no? En atrapar esos momentos que de repente se nos quedan grabados ahí en la retina y de tenernos ahí un poquito en ellos, ¿no? Vamos siempre con prisas a todos los lados, y esto pues es una invitación a eso, ¿no? A observar y a capturar un poco la belleza de las cosas que nos rodean. De esos momentos que a lo mejor uno cree que simplemente él se ha fijado en ello, pero luego se lee este libro y encuentra: por las rendijas se cuela un haz de luz de color blanco. A la hora de la siesta va siempre a visitarnos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, este pequeño tanka a mí me ha trasladado totalmente a esas siestas con la persiana casi bajada del todo, ese haz de luz que se cuela. Por ejemplo, para mí eso es mucho el verano. De esos, bueno, los otros 63... Los otros 63 pueden van en ser esa línea. algún momento, ¿no? Para cada uno de los lectores. Sí, consiste un poco en eso, y además hablando con la gente que ya ha leído el libro. Es un libro de poesía infantil, pero es verdad que el adulto pues se ha visto muy, muy reflejado, ¿no? Aquí se confunden pues experiencias mías de cuando yo era pequeño con vivencias de mi hija, la mayor, sobre todo, porque el pequeño todavía no ha vivido mucho, pero se confunde un poco pues esas vivencias de mi generación con las de la generación de ahora, y al final son lugares como un poco universales, ¿no? Ese haz de luz que entra por la rendija, pues yo creo que es... Si todos nos paramos a pensar, en algún momento lo hemos tenido. Cuando nos obligaban a echarnos la siesta. Efectivamente, ¿no? Y ahí, bien, ahora que queremos echarnos la siesta, decimos, ¡ay, qué bien! Buscamos el haz de luz por todos los lados. Sí. Y los otros 63 pues van un poco en esa línea, ¿no? Son pequeños momentitos que tienes ahí en la retina y bueno, pues... Pero que consiguen trasladar así, como con un chasquido de dedos, o sea, a esa sensación. Esa es la idea. El tanka, la poesía japonesa... busca un poco eso, ¿no? Persigue un poco a través de poemas muy pequeños, de repente eso, evocar, ¿no? Y crear sensaciones. Y a mí me parecía, cuando un poco se me ocurrió el escribir este libro de poemas infantiles, al estilo de cada verso, al estilo de cada poema del tanka, pues es que lo que me apetecía era eso, ¿no? Porque el tanka... Yo en ese verano andaba leyendo poesía japonesa y es que me parecía maravilloso que a través de la poesía japonesa pudiésemos, en este caso, que los niños se acercasen a la poesía. Hay muy poca poesía escrita para niños, salvo la poesía que ya está escrita, ¿no? Pues, los grandes, ¿no? Digamos, ¿no? Gloria Fuertes o Carlos Reviejo, incluso pues poetas ya más universales, ¿no? Machado, Miguel Hernández, y que se ha utilizado mucho la poesía para los niños, pero en la actualidad se escriben muchas historias en verso, pero poesía como tal es menos común, ¿no? Es muy poco común, sí.
¿Por qué 64? Porque yo he dicho, siendo japonés, yo creía que el 4 era número de mala suerte. He dicho, ¿por qué 64? Pues 64 es un poco una casualidad. La verdad es que yo cuando pensé escribir este libro me planteé un objetivo, ¿no? Y entonces recuerdo que por aquel entonces había un certamen de poesía que además ponía como límite 320 versos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues voy a llegar al certamen de poesía y voy a escribir 320 versos, ¿no? Eran los 64 tankas. Entonces cuadraba ahí un poco y luego... pasado el certamen y cuando me junté un poco con esa colección de poesía, me parecía que tenía todo bastante coherencia y me pareció incluso como un buen título, ¿no? 64 tankas fue un poco por casualidad, pero me parecía que era una cifra redondita y que recogía pues un poco lo que yo quería expresar, ni uno más ni uno menos. Claro, David ha escrito esos tankas, pero es que también ha ilustrado esta historia. Sí. Háblame de esas ilustraciones, que muchas, tienen a esta niña como protagonista, que estamos viendo y que también está en su portada. Sí, Emma ¿Qué viene antes? Pues va todo un poco... ¿te refieres a las ilustraciones? Sí. Primero van los Porque poemas. supongo que viene primero Emma. Sí, primero Emma, desde luego. Y luego van los poemas, ¿no? Y los poemas están muy inspirados en lo que yo he vivido con ella, ya digo, lo que he vivido también de pequeño, pero que de alguna forma también te ves reflejado, ¿no? en los hijos. Y luego cuando se planteó la idea de hacer yo las ilustraciones para los poemas, pues es que tenía que estar ella, porque es que muchos de los poemas son ella, ¿no? Y ella de alguna forma pues... aparece ahí, además a ella le gusta mucho verse, está muy orgullosa de verse. Seguro que ha ido al cole, ¿no? Claro, con el libro de papá. En su clase tienen ya el libro y entonces ella dice, papá, pero y esto, dice, ¿y aquí dónde estábamos nosotros? Ella fue con su libro al colegio y dice, es que los compañeros, dice, al principio cuando los leía la profe, pues se reían, dice, y a mí no... No, se reían porque no por a veces es verdad que los niños no saben cómo reaccionar muy bien a lo que viven, a lo que sienten, ¿no? Ella está muy contenta, ella está encantada de que los poemas hable de ella y entonces hay mucho de Emma ahí en ese libro. Libro con tankas, con ilustraciones, pero es que un paso más allá, porque David Jiménez es un profesor madrileño de música, experto en musicoterapia, y me has dicho, este libro da otro salto más, ¿no? Que también es hacia la música. ¿Cómo es eso? Explícame. Sí, pues me apetecía que fuese como una obra un poco completa, ¿no? Esto también lo hacían mucho los japoneses, ¿no? Esto de escribir poesía y acompañarlos con sus instrumentos y luego pues hacer sus acuarelas y... todo el kit. Todo el kit. Me parecía que este 64 tankas pues tenía que ser lo más completo posible y entonces pues hay algunos de los poemas a los que les hemos puesto música y los hemos cantado y bueno, pues sin mucha estridencia y con unos acompañamientos muy sencillos, pero pues bueno, como son los tankas, ¿no? Y bueno, pues ahí están colgados en la web también del libro. La web que lo voy a decir, que es 64 con número, tankas con cada kilo, para una tarde de verano.com. 64 tankas para una tarde de verano.com. Allí van a encontrar el sabor de las moras, la empinada calle que lleva a la casa, los muros del viejo castillo, la blanca espuma de mar azul, una puesta de sol sobre la laguna, el olor del pan recién hecho o la hora de la siesta. Y esos momentos que seguro que uno de los 64 les va a trasladar a alguno de sus veranos de la infancia o no de su infancia, o a alguno de los momentos que viven pues con los más pequeños de casa, porque para ello está escrito 64 tankas para una tarde de verano, para compartir con los peques y también pues para hacernos un poquito peques cuando los leemos. Sí, el 17 de marzo en AFNAC Callao. El 17 de marzo en AFNAC Callao, en una presentación que tendrá pues mucha poesía, se hablará del libro y que fundamentalmente está todo el mundo invitado desde luego, pero fundamentalmente está dirigido a los niños y cantaremos estas canciones que he compuesto con los poemas y bueno, pues será un ratito agradable, ¿no? Para compartir en familia, que además es una hora muy, muy buena para ellos. ¿A qué hora es? A las 12:30. 12:30 de la mañana en 17 de marzo, FNAC Callao, y van a ver de primera mano pues esos 64 tankas para una tarde de verano que han sido publicados por Libros. Libros. Lo he dicho bien, ¿no? Editorial Babidibu. Que a mí, lo que me encanta es lo de los Suricatos Poems. Sí, yo soy muy fan de los Suricatos. Esa línea de la editorial. Así que, si les apetece, pues ya saben, pueden conocer más en la página web 64 tankas para una tarde
verano.com, del madrileño David Jiménez, a quien hemos tenido hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer, David. El placer ha sido mío. De verdad que me he trasladado al verano, he hecho un paréntesis que me viene muy bien. Me alegra muchísimo que en estos tiempos convulsos encontremos ahí un pequeño oasis, ¿no? Para la poesía, para la música y para relajarnos. Echar el freno a la vida y detenernos un poquito ahí en esas cosas pequeñas que nos hacen pues volver a la infancia, y eso siempre está bien. David Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y suerte Muchas con gracias. este 64 tancas para una tarde de verano. Gracias. Gracias. Sonia.